La línea de restricción presupuestaria depende del ingreso, de los consumos y de los precios de los bienes. Entonces, la fórmula que indica este procedimiento es P de X más P de Y igual a I, en donde P de X es el precio del producto X y PY es el precio del producto y la I es el ingreso. Este enfoque identifica las funciones de utilidad total y acumulada del comprador cuando consume un determinado número de unidades y la utilidad marginal o satisfacción cuando consume una unidad adicional. La teoría económica del comportamiento del consumidor se topa con un problema importante llamado teoría del consumidor, el cual es la imposibilidad de cuantificar el grado de satisfacción o utilidad que el consumidor obtiene de los bienes. No existe una unidad de medida objetiva de la satisfacción. Este problema se ha enfrentado a través de dos enfoques distintos, los cuales abarcaré a continuación. El enfoque cardinal, el cual supone que sí es posible medir la utilidad y dispone de una unidad de medida de la satisfacción. Y el enfoque ordinal, el cual no mide la utilidad, solo establece combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. Entonces, la cardinal abarca sobre todo la satisfacción del consumidor y la ordinal ya propone como dos bienes y se determina cuál satisface más las necesidades del consumidor. El enfoque cardinal, a partir de los supuestos y conceptos mencionados, se definen dos conceptos de utilidad o satisfacción. La utilidad total es la satisfacción total del consumir una cierta cantidad de un bien, y la utilidad marginal es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. Entonces, voy a definir tres conceptos. Entonces, utilidad es la satisfacción obtenida por el consumidor cuando consume un bien. Utilidad marginal es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. Y la ley de la utilidad marginal decreciente es la satisfacción adicional del consumidor con la última utilidad de consumo disminuye a medida que se consume mayor cantidad del bien. Los consumidores buscan asignar su presupuesto entre los distintos bienes de modo que puedan maximizar la utilidad total de los bienes que consumen. Entonces, a continuación les mostraré un ejemplo del enfoque cardinal. Entonces, el ejemplo dice: suponga que un consumidor percibe los siguientes niveles de utilidad total marginal por el consumo de dulces, en donde Q es la cantidad, la utilidad total y la utilidad marginal. Entonces, acá en la gráfica se puede ver los puntos que tenemos en la tabla. En los datos anteriores se observa que se satisface la ley de la utilidad marginal decreciente, es decir, la satisfacción adicional del consumidor disminuye a medida que se consume una mayor cantidad del bien. Por ejemplo, acá hay un punto de inflexión, el cual a partir de la utilidad marginal se vuelve decreciente. Y el enfoque ordinal, en este enfoque el consumidor no mide la utilidad, solo establece combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. Entonces, por ejemplo,
Suponga que el consumidor consume estos dos productos durante la semana, entonces galletas y chocolate, y le produce un nivel de satisfacción. Bueno, esa es la primera semana. La segunda semana consume 5 galletas y 6 chocolates. La tercera semana consume 6 galletas y 5 chocolates. La cuarta semana consume 3 galletas y 6 chocolates. El enfoque ordinal: en este enfoque, el consumidor no mide la utilidad, solo establece combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones. Ejemplo: suponga que un consumidor consume estos dos productos durante la semana, entonces galletas y chocolate, y le produce un nivel de satisfacción de altísimo. Entonces, la primera semana el consumidor consumió 5 galletas y 6 chocolates. La segunda semana 6 galletas y 5 chocolates. La tercera semana 3 galletas y 6 chocolates. Y la cuarta semana 7 galletas y 3 chocolates. A continuación les mostraré como la gráfica del ejercicio que dije anteriormente. Entonces, así quedaría como la gráfica. Digamos, llamamos esta gráfica como mapa indiferencia, en donde se puede representar el consumo de las 4 semanas. Entonces, la que sobrepasa la satisfacción es esta línea de acá arriba, porque está encima como del punto óptimo, se podría decir. Además, si con un ingreso de 12 pesos por semana, y conociendo que una galleta vale 2 pesos y un chocolate vale 3, entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de chocolates que puede comprar en una semana? Entonces, digamos, la operación aritmética que haríamos en ese caso sería coger los 12 pesos dividido entre 3, que es lo que está valiendo el producto, el chocolate, y pues concluiríamos que puede comprar 4 por semana. Al igual además, si con un ingreso de 12 pesos por semana, conociendo que una galleta vale 2 pesos y un chocolate 3, entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de chocolates que puede comprar por la semana? Creo que sí. Conociendo, pues, digamos, la cantidad de ingreso que me gasto al momento de consumir un chocolate o una galleta, procedemos a podemos empezar a mostrar distintas cantidades máximas de galletas y chocolates, ubicándola pues en la restricción presupuestaria que indicamos como RP, que es esta, la cual nos muestra que si aumenta el ingreso es superior y es paralelo. Entonces también quiero aclarar que la curva de indiferencia, más que una curva, nos muestra como la satisfacción que tiene el consumidor respecto a varios bienes, en donde las posibilidades de consumo son preferencias como deseos, posibilidades de comprar. A continuación les hablaré un poco sobre el productor a corto y largo plazo. Entonces, a corto plazo se produce con insumos fijos y variables, se asumen costos fijos y costos variables, no es posible producir con innovación, tecnología ni científica. No existe movilidad de los empresarios en caso de pérdidas o ganancias.
A largo plazo se produce solamente con insumos variables, se asumen solamente costos variables, es posible producir con innovación, tecnología y científica, existe movilidad de los empresarios en caso de pérdidas o ganancias. Se centra en las preferencias, entonces, en la demanda y la conducta de los consumidores, bajo los supuestos que engloban a la teoría del productor, que se puede analizar la oferta y la conducta de los productores. Entonces, esta se enfoca como en 2 puntos: el equilibrio del productor a corto plazo y ejercicio de la aplicación. El productor a corto plazo puede encontrar su punto de equilibrio, es decir, los mínimos costos y máximos beneficios, exclusivamente en la etapa 2, pues en esta se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, una de ellas es que el productor invierte todo su desembolso total, es decir, en la siguiente fórmula: L por PL más K por PX igual a DT. Esto traduce que el número de unidades de trabajo utilizadas multiplicado por los salarios más el número de máquinas utilizadas multiplicado por el precio debe ser igual al desembolso total. Sus costos deben ser compatibles o iguales con sus inversiones. La condición de equimarginalidad, es decir, PMQL sobre PL es igual a PMG K sobre PX, y esto a su vez es igual a PMG T sobre PT. Esto traduciendo significa que la productividad marginal del recurso laboral debe ser igual a la productividad marginal del factor capital e igual a la productividad marginal de la tierra, o también que el último peso invertido en el trabajo, capital y tierra deben ser igualmente rentables, y en el empresario debe remunerar a los factores de producción de acuerdo con su productividad